Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Infancia Primero. Bienvenidos a estar con nosotros. Y como ustedes saben, nuestro tema siempre está relacionado a la primera infancia. Intentamos hablar, señalar, decir cosas que nos ayuden, que apoyen a todas las personas que de una u otra forma tenemos esta relación directa con nuestros niños, pues a mejorar su entorno, a mejorar su proceso de aprendizaje, a mejorar la calidad de vida que ellos tienen, es al final el resultado. Y hoy día tenemos un tema que me parece muy importante porque se puede aplicar en todos los lugares que uno pueda tener un pequeño espacio donde el niño se sienta como tal, como niño, para poder desarrollarse. Y esto está relacionado con una nueva visión de las ludotecas. Y para hablar de este tema está con nosotros Violeta Elisa Nazar Maineto. Ella es licenciada en enfermería, pero con una amplísima experiencia relacionada con la primera infancia. Realmente vamos a agradecer, Violeta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo sé que me he empeñado mucho en que estés en este espacio por la cantidad de actividades, trabajos que vienes realizando, pero era importante un poco frente a tu experiencia, pues hablar de este nuevo concepto que se tiene de las ludotecas y por qué los niños deben llegar a ese espacio donde el niño realmente puede ser niño. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Clotilde, y gracias también a Salgalú por la invitación. Yo humildemente quiero contribuir con lo que tengo de experiencia de vida, que ya por los años es bastante, pero últimamente con nuestro trabajo, sobre todo en ludotecas, porque es cierto que empecé trabajando en neonatología, pero mi trabajo último justamente en las ludotecas con la Asociación para una Infancia Feliz, ¿no? Entonces hemos notado que nuestro ambiente, nuestro país está poco preparado para recibir a los niños, ¿no? Porque en todo sitio donde haya un lugar de espera, debiera haber un sitio preparado para acoger a los niños. No solo hablemos de los hospitales, que ya de por sí es un requerimiento y no se cumple, ¿no? Cierto. Porque vemos las salas de hospitales abarrotadas de niños, muchas veces llorando, inquietos, con largas esperas, lo que corresponde a nuestro país todavía, ¿no? Y no hay nada listo para que el niño juegue, se entretenga, haga más amena su llegada a un ambiente donde va a ser o vacunado, o va a ser examinado por el médico, o va a ser sometido a un procedimiento a veces difícil para él, ¿no? Sí, en realidad me parece muy interesante esta posibilidad, que no es nueva, que se da en muchos otros lugares, donde inclusive hablando de los centros médicos, para especificar un espacio, hemos visto, ¿no?, pediatras que tienen un uniforme, por decirlo, totalmente diferenciado, colorido, lleno de diseños, de juguetes. La sala misma del consultorio es agradable, porque al fin y al cabo, si a un niño lo vamos a someter a una simple revisión o a cosas un poco más difíciles, más complejas, tenemos que hacer que su traslado hacia ese espacio sea por lo menos menos asustador que estar llorando en un conjunto. ¿Por qué tú consideras que estos niños, para quitarles este miedo, deben de tener ese espacio donde el niño se sienta por lo menos seguro y respaldado? Claro, es un ambiente donde el niño puede entretenerse, pero también seguir desarrollando sus propios aprendizajes. Últimamente, por ejemplo, tuve la experiencia, gracias al voluntariado de Aprendo Contigo en el Hospital de Neoplásicas, donde hay un ambiente especial que damos a los niños para entretenerlos y para hacer pasar las quimioterapias de manera mucho más sencilla. El niño que está entretenido realmente no siente el procedimiento. Y yo misma, por experiencia de vida, bueno, tengo la experiencia de tener una niña que tiene un trasplante hecho muy pequeña, y ella cuando me dice, recuerda al hospital, pero recuerda la parte de la escuela hospitalaria, recuerda la parte de juegos nada más, y no recuerda la parte más triste de todo lo grave que estuvo y la cantidad de procedimientos a que fue sometida, ¿no? Entonces, en realidad es bien difícil eso, ¿no? O sea que hay procedimientos y tenemos que reconocer que nuestros niños en esta línea pues sufren, y sufren bastante por las diversas enfermedades que tienen en el medio, y lógicamente nos corresponde a los adultos
hacer que esta transición sea un poco más interesante. Pero hay algo que acabas de decir, continúe su proceso de aprendizaje. Eso es muy interesante. ¿Cómo es que se da en medio de la aplicación de una inyección o de otro tipo de tratamientos? ¿Cómo es que el niño consigue aprender en ese proceso de experiencia? Claro, y se vuelven realmente unos expertos. Hemos tenido la experiencia de que han vuelto a la escuela y sacan los primeros puestos porque han aprendido muchísimo durante esta etapa escolar, no solo la parte de entretenerlo, sino a través de este proceso de entretenimiento, el niño va logrando una serie de aprendizajes en las diferentes áreas, ¿no? Entonces, lo importante es eso, ¿no? Que el niño aprenda, pero de manera lúdica, ¿no? De manera entretenida, con afecto. Y eso es lo que pensamos no solo para los ambientes hospitalarios. Pensamos que cualquier hogar, por más humilde que sea, debiera tener siempre un espacio destinado a que los niños jueguen. Y los niños juegan con las cosas de la vida diaria. Cogen una mazorca de maíz, empiezan a desgranarla, cogen una cajita de cartón, se esconden en ella, salen y descubren muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, si la madre y el padre o el cuidador que esté a cargo, la abuela, sabe de esta importancia, deja al niño en un ambiente que por supuesto vigilado para que sea seguro, porque ya sabemos los riesgos en la primera infancia de accidentes son muy altos. Entonces, realmente va a ayudar a que el niño progrese, a que el niño desarrolle y además a que el niño sienta el afecto, porque eso es lo importante de la ludoteca, donde queremos destacar el juego y el afecto, ¿no? El afecto, la acogida del personal o de la familia que está al lado del niño, ¿no? Hay un detalle, hablando de familia, que siempre es bastante complejo, pero antes me gustaría un poquito aprender a diferenciar lo que es una ludoteca y los juegos, porque a veces confundimos la situación, o sea, lo que es un juguete, el juego y la ludoteca. ¿Cuál es la relación que se da en esos tres elementos? Mira, nosotros en la ludoteca procuramos que haya un ambiente muy estimulante, donde hayan cosas destinadas al área de motricidad gruesa, fina, que se pueden implementar con cosas como he dicho, muy sencillas, para que el niño trepe o para que el niño encaje, para que el niño con chapas, con tapas de frascos, con frascos seguros que se puedan entornillar y desentornillar, con botellas a las que llenamos de agua y sellamos, pero adentro ponemos platinitas y agua, ¿no? Entonces hay una serie de elementos con los que se hace y se implementa una ludoteca para esas áreas, pero también para la parte de música, con latas, por ejemplo, tú pones las latas en una pared hecha con cajas o con cajones de madera y el niño puede tocar y hacerla sonar, ¿no? O pones botellas llenas de agua a diferentes niveles y escuchas sonidos diferentes para el área de audición y lenguaje. No pones espejos que sean seguros, eso sí, en la pared para que el niño desarrolle su autoestima, vea su imagen, ¿no? Vea lo arregladito que está, ¿no? Y aprenda también a amarse y apreciarse a sí mismo, ¿no? Entonces, la ludoteca es un ambiente donde ponemos todos esos estímulos hechos de manera sencilla y con ayuda muchas veces de los padres de familia, según el proyecto que sea. En nuestro caso, nuestro proyecto trabajaba mucho con padres de familia, entonces los padres mismos ayudaban a implementar. Pero como el niño asiste allí por un par de horas, la asistente que está, la animadora, le enseña a la madre a cómo jugar con esos elementos, a cómo emplearlos creativamente, ¿no? Para que ella después en su casa pueda hacer lo mismo y continuarlo, ¿no? Entonces, nosotros que hemos trabajado en áreas rurales, te digo, una de las primeras cosas es enseñar a jugar a los padres y a las madres, porque normalmente las familias a veces en rural son muy carenciadas y tienen muy poco ambiente para el disfrute. Ellas mismas, las madres mismas, a veces han sido o son muy maltratadas. Entonces es un área que tenemos que desarrollar también emocionalmente con las madres, ¿no? Entonces nuestras ludotecas tienen eso, tienen el trabajo con padres para implementar esos ambientes, el trabajo con los padres y con la comunidad
para vigilar que esta ludoteca vaya bien y crezca cada vez más y no se desaparezcan los materiales, porque eso también pasa mucho, ¿no? Y el trabajo con nuestras autoridades de diferentes niveles, claro, porque nosotros trabajamos tratando de que el municipio agrupe o convoque al sector salud, al sector educación, si hay un área del Ministerio de la Mujer, en fin, todos los líderes de la comunidad y los presidentes de la comunidad, de manera que todos estén trabajando en favor de la primera infancia, ¿no? Entonces contamos con esa fortaleza o movilizamos a esa fortaleza para que nuestra ludoteca pueda atender en turnos de 2 horas a niños según los grupos etarios, porque tratamos de que sean los niños de 0 a 1 año, de 1 a 2 y de 2 a 3 en grupos en días distintos, ¿no? Y bueno, en algunos casos nos ha funcionado adicionalmente que coordinando con la escuela nos mandan animadoras del 5º, 6º grado, que a veces en la escuela rural de ahí salen a ser madres, ¿no? Para que sean animadoras y nos ayuden también en el cuidado de los niños, pero aprendan a interactuar con los niños, ¿no? Pero ahí hay un problema. Por ejemplo, lo que acaba de señalar es muy interesante relacionado con las mamás que han pasado por N experiencias y que no conocen, no saben o no saben cómo llegar al niño, e inclusive muchas personas que no han tenido estas experiencias difíciles consideran que el juego no es necesariamente lo más interesante como para que el niño pueda aprender. Ya quieren que tenga un libro, quieren que tenga el lápiz, quieren que sepa sumar, sí, restar, planas, cuando actualmente en las últimas investigaciones que están señalando que es lo peor es darle planas a los niños, que no les ayuda en absolutamente nada y se vuelven experiencias negativas. ¿Cómo es que esto se puede cambiar? Claro, yo creo que a veces explicando a los padres, ¿no? Conversando con ellos, intercambiando experiencias en las reuniones semanales de grupo, ¿no? Los padres van comprendiendo, y sobre todo cuando comprenden las autoridades que invertir $1 en primera infancia les ahorra $10 en niños que fracasan en la escuela, en niños que se vuelven de repente delincuentes, en niños que no progresan en la vida, ¿no? Entonces, eso es un asunto de irlos poco a poco motivando y explicándoles cómo dentro de nuestro cerebro, al desarrollar determinadas actividades, nuestras neuronas se van conectando, ¿no? Entonces eso que puede ser un poco a veces subjetivo, es cuestión de explicarlo de alguna manera sencilla para que la comunidad no lo entienda, ¿no? Y otra cosa que sabemos por resiliencia, que el niño que tiene un afecto y una persona segura a su lado, que lo va a cuidar, es un niño que sale adelante a pesar de que las condiciones de vida sean las más paupérrimas, las más desfavorecidas. Pero los que han salido adelante, aún viniendo de las condiciones más difíciles, son los que han tenido afecto y un adulto al lado que les da la seguridad de que son amados, de que son queridos y que van a poder progresar en la vida. Porque ahí está un problema que nosotros tenemos, ¿no? Y que es muy común en las familias, en muchas familias que tienen condiciones de tener a alguien que los ayude, y libero acá a los abuelos, a las tías, ¿no? Sino a personas a quienes les tienen que pagar. Normalmente contratan a personas muy jóvenes para atender a sus niños. Ya está sabido que esa no es una mejor alternativa y que es mejor una persona adulta que pueda tener una relación de comprensión, de empatía, y no necesariamente puro juego, sino lo que está señalando, que la persona tenga experiencia, que lo sepa cuidar, que sepa dar una alimentación sana, saludable, pero que también no necesariamente está relacionado con la parte económica, sino con la dedicación que el adulto le da hacia ese niño. Este es un problema bastante serio que enfrentamos como sociedad. ¿Cómo podemos empezar a cambiar esa forma de ver que un niño puede cuidar a otro niño? Efectivamente, porque vemos, y he visto por experiencia,
nanas en nuestra zona urbana que son muy bien pagadas, pero están con el niño acá y con el celular acá, ¿no? Entonces no le prestan prácticamente ninguna atención, ningún cuidado. Ese niño no establece una interrelación con esa persona. Porque es un objeto más. Cuida. Y porque o es una niña más o es una persona que no tiene mayor interés. Entonces allí está la responsabilidad de los padres de familia, ¿no? Y ahora con el rol que tenemos las mujeres de salir a trabajar, se nos hace bastante difícil, ¿no?, contar con sitios donde haya una atención que esté dedicada y que sea de calidad para nuestros niños, ¿no? Claro, indudablemente los abuelos podemos ser una alternativa, pero no siempre se cuenta con los abuelos, ¿no? Claro, ojalá. Pero también hay que respetar los espacios de los abuelos, porque los abuelos han cumplido su misión, su rol con los hijos. Lógicamente es importante la presencia de los abuelos como un soporte, pero no a tiempo completo y en exclusividad. Claro. No, y hay lugares, por ejemplo en la zona urbana, donde al niño se le lleva tan tempranito, se le deja dormido y realmente se le recoge dormido. Entonces, ¿en qué momento ese niño está con los padres? No tiene ningún momento con los padres. Entonces yo creo que en eso es responsabilidad de los padres de cuidar que el niño siempre tenga una presencia de los padres, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Porque la vida en sí ya nos pone tiempos muy marcados, donde los papás tienen que cumplir este horario de tal a tal hora, y lo que acaba de señalar es una realidad que se vive todos los días, ¿no? Uno se tiene que levantar, como decía mi madre, con el gallo, y se regresa con el gallo. O sea, el niño está dormido y se vuelve a la casa dormido. Entonces, en ningún momento los podemos bañar, dar de comer. ¿Cómo podemos manejar? ¿Será que hay que rever esas estructuras, esos nuevos horarios de trabajo, para que la familia pueda tener posibilidades de atender a sus hijos, especialmente en la primera infancia? Sí. Yo decía inclusive que había que volver a luchar por los horarios de 8 horas, porque ya nadie tiene horario de 8 horas. No existe. Ni siquiera el papá ni la mamá. Está en la documentación, pero no existe. Pero no existe, ¿no? Y otra cosa, muchas veces, digamos, uno de los dos va a tener que dedicarse a la casa, que es todo un trabajo no reconocido, y en lo cual yo creo que el Estado debiera hacer un mayor esfuerzo, pensando en que esa es una inversión en la primera infancia, ¿no? Permitiendo que uno de los dos quede en la casa para el cuidado de los niños, de manera por lo menos que le garantice unas 4 horas, aunque sea de presencia de los padres. Yo he visto en otros lugares, o sea, en investigaciones que he leído, las facilidades que determinado tipo de empresas les da a los padres de familia para tener un contacto directo con los niños. Lógicamente es un centro que tiene un número mínimo de niños, donde hay personas que son preparadas para atender a los niños, pero que tienen la posibilidad de que los padres en sus centros de trabajo puedan tener esos contactos. Claro. Realmente porque es difícil ahorita, y honestamente es una utopía pensar que alguien se va a quedar en casa, especialmente por cómo va la sociedad, cómo el mercado laboral se ha presentado y las necesidades, ¿no? Las necesidades, por las razones que sean, porque el medio te lo ha impuesto o porque uno decide salir adelante a través del trabajo sin considerar lo que estamos realmente afectando. Pero esa es una otra alternativa que se podría dar, que las empresas tengan un espacio con un número limitado de niños que den esta posibilidad, esta alternativa. ¿Podría ser implementada? Yo creo que sí, ¿no? De hecho existen las cunas guarderías en los ministerios, pero claro, el contacto de allí a que los padres puedan ir a la cuna guardería solo los dejan y los recogen, no es lo que tú dices de que podrían en algún momento del día tener una hora para intercambio con los niños, es que para en realidad jugar con ellos. Existen las guarderías, por ejemplo, si el papá tiene, por decir, una hora de almuerzo, considerar media hora de almuerzo, media hora de juego con el niño, pero el centro laboral le concede estas alternativas para poder tener su espacio, un comedor, un lugar donde el papá pueda hacerlo y tener a su bebé al lado. Yo creo que no es tan dramático tampoco. Sí, yo creo que es posible. También creo que es posible que conforme van evolucionando todo lo que son las TICs, hay muchos que van a poder trabajar a través de online, ¿no? Y entonces, hay muchas familias ahora que están trabajando desde su casa a través de todas
esta tecnología, esta alta tecnología que la venimos desarrollando. Yo creo que en la medida que pase el tiempo vamos a ir superando esos espacios, me pareciera. Claro, ¿no? claro que sí. Y ¿sabes qué otra cosa? Que en lo que quisiera enfatizar, en la presencia del padre, ¿no? En la presencia del padre, en la crianza, porque a veces en nuestra idiosincrasia hemos dicho, no, la atención del niño chiquito es para la mamá. Y no es así, ¿no? El niño recibe a través de la manera como juega el papá con el bebé, de la voz del papá, recibe otros estímulos y conecta otras neuronas, ¿no? Sí, eso es verdad. Realmente nosotros vamos a seguir conversando sobre este tema y sobre todo definir el juguete. Ya no el espacio donde se desarrolla la ludoterapia o lo que es una ludoteca, sino el juguete, el tipo de juguete y lo que ello representa para un niño. Nos vamos a un corte. La protección de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Denuncia si eres testigo de cualquier tipo de violencia y explotación en contra de niños, niñas y adolescentes. 2. Informa. Si un niño se encuentra en situación de abandono, se debe garantizar la búsqueda de familiares a través de la DEMUNA, Defensoría y Policía Nacional del Perú. 3. Protege, garantizando entornos seguros para niños y niñas, apoyándolos en su recuperación física, psicológica y emocional. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Sí, antes de ir al corte nosotros hablábamos de lo que representa el juguete y la importancia del juguete. Les recuerdo que estamos con Violeta Elisa Nazar Maineto, ella es licenciada en enfermería y estamos conversando sobre esta nueva visión que se tiene de las ludotecas. ¿Por qué los juguetes adquieren importancia? ¿Por qué se habla de que los juguetes no tienen que ser aquellos juguetes súper caros, que los niños no pueden manipular? Porque ese también es otro problema. El papá le compra un hiper super juguete que lo pone en el museo de los juguetes y el niño no lo puede tocar. ¿Por qué el niño tiene que manipular los juguetes? ¿Y es importante que sea un super juguete o una construcción de la familia? Realmente a veces el niño, tú traes un juguete de esos caros que dices y el niño aprecia más la caja donde viene el juguete y el paquete y el papel con el que está envuelto que el juguete en sí, ¿no? Yo creo que el juguete debe permitir que el niño accione con él, que el niño le transfiera, porque si es una muñeca hecha de trapo, el niño puede hablar con la muñeca, considerarla su amiga, intercambiar con ella. Y hablamos de muñeca para niños y para niñas, ¿ah? Porque también, no, si es con muñecas que no juegue porque es hombrecito. Eso es un total error. Lo mismo si son carritos. El niño que puede disfrutar de un camioncito hecho por el papá, aunque sea con 4 palos y 2 latas de esas de pomada para o zapatos, de botellas, o de tapas, botellas, o lo ¿no? que sea, se siente feliz y para él inmediatamente su imaginación y su creatividad ha vuelto eso en un gran carro, ¿no? Y si lo ha hecho el papá, y si el papá lleva ese juguete a la biblioteca, no, es el más orgulloso de todos, ¿no? Porque el juguete con el cual él puede interactuar le permite una serie de conexiones con sus neuronas, una serie de desarrollos, le permite ver construir, destruir también, ¿no? Ver qué cosa hay adentro, cómo se arma, cómo se desarma, ¿no? ¿Qué estímulos desarrolla un juguete en el niño? Yo creo que fundamentalmente la creatividad. Fundamentalmente, desde el punto de vista emocional,
él puede transferir a él sus emociones y hacer jugar a los juguetes. A veces tú a través del juego interpretas cómo el niño está llevando el ambiente familiar y cuáles son sus conflictos, ¿no? Hasta terapias se pueden hacer a través del juguete, ¿no? Después, bueno, obviamente todo lo que sea para él proyectarse a futuro en el trabajo, prácticamente se está desarrollando en la primera infancia, ¿no? Ahora, todo lo que son la manipulación, que lo prepara para la lectoescritura, ¿no? Porque todo lo que es la manipulación, en la motora fina y la motora gruesa obviamente también, ¿no? Y todo lo que es la audición, la parte de música es muy importante para el niño, ¿no? Todo eso nos prepara el cerebro para las matemáticas, que a veces una cosa no la relacionamos con otra, ¿no? Pero la música prepara de manera privilegiada el cerebro del niño para las matemáticas, ¿no? Y el escuchar fonemas de diferentes idiomas prepara al niño también para el mundo que ahora globalizado requiere de gente que domine varias lenguas, ¿no? Especialmente nosotros que tenemos pues una lengua nativa y son varias lenguas, porque no solamente tenemos una, tenemos varias lenguas muy importantes y de alguna manera los profesores, especialmente los de educación inicial, deberían estar preparados para enfrentar esta línea de trabajo. Has tocado un tema muy importante. El profesor debería realmente ser parte de esa cultura, entenderla para rescatar los valores que esa cultura tiene y para poder comenzar toda esa primera etapa debe hablarle al niño en su lengua materna, en la lengua que sea, en el dialecto que sea, ¿no? Y realmente nosotros tenemos que avergonzarnos, pero poquísimos dominamos el quechua, el aymara y todas las 54 variedades de lenguas que tenemos, de las 15 raíces de lenguas, ¿no? En realidad ahí tenemos todo un problema bastante remarcado porque al maestro, ¿no? Y hay que decirlo con palabras mayores, es la profesión más importante que el ser humano pueda desarrollar y es algo que en muchos países, especialmente en América Latina y hasta en África, en algunas zonas, no se le considera y no se le da el valor necesario. He visto que Finlandia, por ejemplo, el maestro es una de las profesiones mejor pagadas en el mundo por el concepto que se tiene con relación al maestro, por lo que da el maestro, por lo que ofrece el maestro, y lógicamente no es cualquier uno que se hace maestro. ¿Por qué acá no tenemos ese concepto? Porque aquí cuando uno no sabe qué hacer, métete de maestro. Y sobre todo hay ese concepto de valorización del maestro de inicial, cuando debería ser el más importante, el mejor preparado. Porque para atender al niño debería ser el maestro que tenga una serie de competencias y desde el punto de vista emocional sumamente equilibrado, ¿no? Como para poder tratar con esos niños que son como semillitas que están desarrollando, ¿no? Ese es un punto muy importante. Yo estaba viendo cuáles son las exigencias para ser un maestro de educación inicial. La primera parte es bien compleja y bien estricta, y es por descarte. Hay una serie de baterías, como las llaman, psicológicas, donde los postulantes pasan para saber si tienen la preparación, la estabilidad emocional, el desarrollo cognitivo lo suficientemente preparado como para atender a los niños. Y es bien estricto, claro. Estrictísimo, y son en 7 días y lógicamente por eliminación. Claro. Acá se da ese tipo de, por lo menos un examen psicológico, digo. Mira, yo creo que tal vez en algunas instituciones, algunos centros pueden hacerlo de manera más delicada, pero en otros no, y a veces inclusive están convirtiendo de maestros de otros niveles a maestros de inicial porque no hay, ¿no? Entonces sí, en ese sentido, y no solo los maestros, sino todos quienes tenemos que ver, yo te digo, en el caso de las enfermeras, por ejemplo, ¿no? Que en realidad tú tienes, si has tenido a veces salas con 60 niños, entonces tienes que tener mucha estabilidad para poder atender a todos con la misma dedicación porque y no cariño. Siempre es fácil, ¿no? Y no siempre es fácil, no siempre es fácil, ¿no? Y entonces yo creo que es todo un desafío para nuestro país llegar a Finlandia.
Que es un poco Sí, nuestro sueño, sí. que es un poco nuestro sueño. Llegar por lo menos tranquilos. Sí, ¿no? llegar Pero para tranquilos. eso uno tiene que tener la madurez necesaria como persona, ser autosuficiente en cuanto a su desarrollo emocional, a su posicionamiento de lo que ofrece y de lo que da como maestro, que eso es muy importante. Una consulta, ¿se puede tener una ludoteca en casa por muy simple que sea? Yo pienso que sí, en la ludoteca en casa es muy fácil, siempre decimos, el niño necesita un espacio para él, ¿no? Entonces es muy fácil tener un espacio que diga, este es tu espacio, ¿no? Y allí se lo implementas, bueno, dependiendo de la edad. Si son muy pequeñitos, bueno, puede ser el asunto de las botellas mágicas, de los títeres de dedo, de los juguetes de encaje, que se pueden habilitar con diferentes cosas. Y si son ya más grandes, pues su carrito, su muñeca, su pelota. No es difícil de hacerlo. No es difícil de hacerlo porque se hace con cosas que hay en la casa. Con las mismas ollas de la mamá, con los mismos juegos de la mamá. Y yo creo que el niño puede ser feliz si el entorno que lo acoge es un entorno que lo comprende y que sabe en qué etapa está, ¿no? Entonces, a veces las mamás y las abuelas mismas de repente han sido criadas de manera diferente. ¿no? Entonces, a mí me quiero y a mí me llevaron. Y muchas veces en rural tú ves a los maestros que hasta reciben de los padres un látigo de esos de chicotes para que azoten al niño, cosa que no se puede permitir, pues, ¿no? Pues esas son quizás cierto tipo de costumbres que se deben erradicar. Claro. El problema es que para muchas personas un poco educar a los chicos de cuando en cuando darles un jalón que significa un jalón de orejas, un jalón de pelo, unas buenas palmadas, pero realmente que nosotros no tenemos idea cuánto afecta todo eso en el proceso de crecimiento del niño, porque eso lo marca para toda la Claro, vida. basta que le digas, eres un burro, eres un bruto, y para que ya lo estés traumando al niño, ¿no es cierto? Es estigmatizar en su desarrollo, ¿no? Estigmatizar al niño en su desarrollo. Sí, realmente es muy importante y además porque hay una definición que a mí me pareció muy simpática que me gustaría de señalarla, ¿no? Tenemos a la doctora Denise Garón, ella es psicopedagoga, y tomé una de sus frases de una de las tantas investigaciones que tiene y dice, si lo que queremos para el futuro son adultos motivados, activos, equilibrados, debemos dar a los niños de hoy, en todas las culturas, el derecho a jugar. Me pareció muy interesante porque encierra un poco el sentido de la importancia del juego. Y otra cosa, el juego es para las niñas y para los niños, porque también hay la costumbre de que, bueno, tú al chiquito le dices, tú ándate a jugar, y a la hermanita la pone, no, tú tienes que ayudar a cocinar, tú tienes que, cuando en realidad ambos, el niño y la niña, tienen el derecho al juego, y el juego les va a permitir desarrollar, ese es su trabajo de ese momento, ¿no? Pero eso es lo que nuestros padres tienen que comprender, ¿no? Que el trabajo del niño es jugar, porque a través del juego él está desarrollando todas sus capacidades para el futuro. Porque se puede jugar también ayudando a la mamá. Claro. O sea, vamos a jugar a cocinar. Ok, me pelas las alverjitas, me pelas esto, me pelas aquello. Me ordenas la mesa, porque ahí ya se trabaja la parte de socialización, cooperación y responsabilidad junto con valores. Claro, y le dices el nombre de cada verdurita y los colores de cada cosa. Con todo eso estás estimulando al niño, ¿no? Sí, realmente es muy importante. Sí. Yo creo que es como tener una nueva visión de cómo hacer crecer a los niños hoy. Con los más sencillos y lo que tenemos en casa. Sí. Porque, por ejemplo, las verduras también se pueden convertir en juguetes. Claro. ¿No? Yo estaba viendo en estos libros de investigaciones, cuando el niño no quiere comer, le construyen una fantasía en el plato. Claro. Yo creo que, bueno, no siempre es fácil, claro, mucho más fácil poner el arroz, las alberjas, qué sé yo, las carnes en un plato y acabó. Pero es muy lindo cuando uno le pone una carita feliz. ¿No sería interesante? Y realmente no se necesita hacer pues un Rubens, ¿no? Claro. O un Miguel Ángel. Con una papilla a la que le pone su asita, queda hecha una canastita y adentro ponen las verduritas cortadas, queda una canastita.
como tú dices, la carita feliz, que es de lo más sencillo, ¿no? Con un conejo lo puedes hacer con un poquito de los ojitos con aceitunas, ¿no? La palta la puedes rellenar y la puedes convertir en una sandía. En fin, hay muchas maneras de utilizar los alimentos para enseñar colores y para que el niño coma de manera nutritiva, que es uno de nuestros desafíos. En eso también se desarrolla la parte cognitiva en este proceso de información y de trabajo práctico. Obviamente, obviamente, el niño va aprendiendo todo, ¿no? Todo lo va aprendiendo y todo lo va dominando, y cuando es más grande ya sabe por qué cada cosa tiene un valor especial, ¿no? Tiene un valor especial para desarrollar, para crecer, para ser fuerte frente a las enfermedades, ¿no? Eso es muy importante, porque ahí el niño aprende a cooperar con la familia, aprende a que tiene que aprender los diferentes tipos de alimentos sanos, saludables, porque al fin y al cabo es nuestro propósito, ¿no? Pero también higiene, cómo se tiene que manipular las cosas. Y sobre todo, el proceso de aprendizaje se da, y hay la frase que siempre dice, ¿no? Los niños no dudan, ellos creen. O sea, lo que la mamá, el papá y el entorno familiar les ofrece es una verdad. Es una verdad absoluta. Pero a veces lo que decimos no necesariamente va en acorde con lo que hacemos. ¿Cómo afecta esto en este proceso de crecimiento de los niños? Bueno, yo creo que básicamente el niño aprende por lo que ve, aprende de lo que ve hacer, no aprende de lo que le digamos con discursos, ¿no? Aprende de lo que vive, ¿no? Los niños aprenden lo que viven, no aprenden lo que les decimos bonito, sino aprenden lo que están observando, que hacen sus padres, ¿no? Cómo los padres se comportan. Por eso es que es tan importante que el ambiente sea también armónico en casa, ¿no? Que no sea un ambiente conflictivo, para que ellos también emocionalmente puedan crecer más sanos, ¿no? Y desarrollar bien. Sí, eso es todo un problema, porque a veces en casa queremos, porque yo no creo conocer a ningún papá que quiera perjudicar a sus hijos. Me niego a aceptar que exista algún papá. Existe probablemente, pero en la mayoría, ojalá y que todos tengamos la ilusión de que el futuro de nuestros hijos sea lo mejor. Y el futuro se labra hoy día. Y entonces, ¿cómo yo puedo cambiar esa mentalidad? Porque a mí me golpearon, a mí me pegaron, a mí me criaron con rigidez. Yo no podía ni siquiera mirarle a los ojos a mi padre, porque mi padre pues no me permitía que le mirase a los ojos. Todo eso ha cambiado actualmente. ¿Por qué debe ser diferente si a las otras generaciones de alguna forma fue atractiva? Bueno, yo creo que así como decimos, el niño va a aprender lo que vive, que los padres hagan conciencia de eso, no es tan fácil. Por eso decíamos cuando hablamos de las madres en rural, hay que hacerles conciencia de que ellas mismas están siendo maltratadas y que eso no les gusta ni les ha gustado, ¿no? Entonces, en realidad, sin pasarse al otro extremo, porque la disciplina y las normas tienen que existir, obviamente, ¿no? Sí. Tiene que existir, tiene que existir. Y la palabra no existe. No existe, exacto, ¿no? Entonces, aprender a cómo moderar o modular ese comportamiento del niño sin dañarlo, ¿no? Porque eso es lo importante, sin dañarlo. Claro. Entonces, bueno, el tiempo de separarlo un rato de algo que le gusta, ¿no? Tener ciertos truquitos de cómo controlar a un niño que es demasiado, de repente, hiperactivo, cómo el niño tiene un tiempo de atención que no es tan largo como el que el adulto pretende. Entonces, a los 5 minutos hay que estarle cambiando por otra cosa, ¿no? Cómo aprender a no decir que no y proponerle cosas diferentes. Exacto, sí, realmente nosotros vamos a un pequeño corte ahora, pero dejando el tema en el aire. Por ejemplo, la falta de paciencia, la falta de rever al niño como tal, especialmente los padres jóvenes, es bastante difícil, porque vemos los niños que son de alguna manera maltratados y los padres no se están dando cuenta que están maltratando. Ahorita regresamos y vamos a conversar sobre ese tema.
educación de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Implementar espacios o aulas provisionales para brindar clases de forma gratuita. Es importante que estén techados y tengan acceso a servicios higiénicos y agua. Los niños y niñas tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y seguros. 2. Fomentando la donación de útiles escolares como lápices, colores, cuadernos, hojas, plumones, crayolas, entre otros. 3. Priorizando actividades socioemocionales, lúdicas y proyectos de aprendizajes a través del juego y sobre todo brindándoles mucho afecto. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno, realmente dejamos el tema, antes de ir al corte, relacionado con las paciencias y las impaciencias que a veces tienen los padres. No voy a categorizar ni generalizar, ni mucho menos, pero normalmente se presenta en los niños, en los papás jóvenes que no saben cómo tratar, manejar la actividad y la hiperactividad que a veces tienen los hijos. Y a veces simplemente la actividad de un niño en descubrir estos mundos a los cuales se les presenta. Un niño que quiere subir las escaleras, bajar, subir las escaleras, bajar. Al papá un poco que le asusta porque dice, se puede caer, pero en vez de pararse, sujetarlo y ayudarlo a subir y bajar, simplemente lo coge y lo sienta a un lado y le dice, siéntate acá, tranquilo, quédate tranquilo, porque estamos privilegiando mi susto, mi comodidad de no estarme parando, qué sé yo, o simplemente porque me es más fácil. Y ambas personas, papá y mamá, una vez que lo han sacudido y que le han dicho tranquilo, ven el llanto del niño, lo levantan, lo tranquilizan, pero ahí queda. Entonces eso se convierte en una experiencia negativa para los niños. ¿Cómo es que esto trastoca la experiencia y el desarrollo del niño frente a las limitaciones que se le da en este proceso de crecimiento? Claro, indudablemente es una frustración para el niño no poder hacerlo, ¿no? Yo creo que, como tú dices, el hecho de acompañar al niño tiene que prepararse a los padres para que de alguna manera lo hagan y también para que entiendan que la atención del niño no es tan absolutamente concentrada por mucho tiempo, ¿no? Entonces, conforme el niño crece, va a poder tener periodos de concentración más amplios, pero al comienzo va a tener de repente interés en una actividad. Entonces hay que rápidamente estar preparado para proponerle otra cosa, ¿no? En vez de decirle no, proponerle otra cosa o entretenerlo con algo más. Y los papás, respirar y contar hasta 20, ¿no? Tomar aire y controlarse. Pues no hay manera, ¿no? Los papás jóvenes, indudablemente se junta una serie de aspectos, el poco tiempo de repente que tienen para el niño, son padres que tienen que estudiar y trabajar a la vez, entonces se juntan varios aspectos en los cuales cada uno tiene que tomar conciencia de esas limitaciones, ¿no? Y ver de no dañar a su niño, que como tú dijiste hace un momento, seguramente que todos los padres queremos que nuestros hijos progresen y vayan bien en el futuro, pero tenemos que entender que con cualquiera de estas pequeñas cosas podemos estarlos tirando abajo, ¿no? Y frustrando, o haciendo un niño que de repente es incapaz después de tomar decisiones, ¿no? Porque lo tienes tan rígidamente controlado que se vuelve un niño totalmente cuadriculado, ¿no? Y uno tiene que dejar que el niño también desarrolle, descubra, explore, y en eso tener el esfuerzo de ver que en la casa hayan ambientes seguros, que no hayan líquidos que se puedan tomar a la mano, que no hayan cosas pequeñas regadas que el niño se puede tragar, que no haya fósforos para que jueguen, claro. Que sabemos los incendios son uno de los accidentes más frecuentes, ¿no? Entonces darle ambiente, tener una vigilancia sobre el ambiente que tenemos a la mano para que el niño pueda moverse de manera un poco libre, pero en un ambiente seguro, ¿no? Y nosotros como padres, pues respirar y conversar sobre el tema. Lo que pasa es que hay todo un problema. Hay
padres de familia, especialmente a veces las mamás, quieren tener la casa ordenada, que el niño no se ensucie, que coma con cuchara y tenedor, porque eso nos facilita la vida, o sea, Claro. valgan verdades. No es que yo quiero que sea un niño bien educado, que el niño aprenda a comer con cuchara y cuchillo y qué sé yo, simplemente porque nos facilita la vida. Y este niño no puede caminar sin zapatos, no puede ensuciarse o que le caiga encima porque el mundo se viene abajo. No le permitimos en la casa un espacio para que ellos puedan jugar en ese espacio y que ellos puedan agarrar un lápiz y ensuciar esa pared, claro. porque esa es su pared. Claro. La casa se convierte en un templo de los padres y en un extraño de los hijos. ¿Cómo podemos modificar todo esto? Porque es preocupante y el daño, nadie sabe el daño que se le ocasiona que el niño sea un extraño en su propia casa. Por supuesto, yo creo que el padre tiene que entender eso, ¿no? Tiene que entender que el niño tiene que tener su ambiente donde pueda moverse libremente, con libertad, pero que sea un ambiente a la vez seguro, ¿no? Claro. Que si el niño quiere comer, que coma como quiera. Es lo que se indica, ¿no? Lo indican por lo los menos pediatras, en el inicio, ¿no? Que el niño al comienzo se ensucie, que coma con la manito, todo eso además le permite un desarrollo motor fino, ¿no? El de empezar a comer con su manito es parte del desarrollo del niño, ¿no? Y como tú dices, bueno, las mamás sabemos que, y los papás sabemos que eso nos va a incomodar un poco, porque vamos a ver al niño todo destrozado. Y me acuerdo de la película, no sé si te acuerdas de La novicia rebelde, cuando llega ella donde los niños eran rígidamente tratados por el capitán, que los trataba hasta con un pito, y ella llega y con las cortinas les hace trajes para jugar, donde los niños podían revolcarse y jugar libremente en el campo, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, mucho una experiencia cuando era chica. Mi mamá nos enseñaba a hacer barquitos y nos llevaba a la acequia de la esquina a tirar los barquitos para ver cómo nadaban. Y para mí me pareció una cosa maravillosa. Claro. O una tía mía que hacía en una caja de zapatos una casita de muñecas y yo creía que adentro estaban las muñecas y estaban las hadas y todo. Y yo me lo creía, ¿no? Y era una caja de zapatos simple, ¿no? Y es verdad, Sí. o sea, hay que impulsar la creatividad en los adultos para ayudar a crecer a los niños. Exacto. Y disfrutar. Sí, pero ¿qué es lo que con los estimula más? niños. Por ejemplo, una preocupación que siempre se tiene, ¿no? Una mamá quiere que el niño coma verduras, pero a la hora que ella va a comer pone cara fea. ¿Cómo le hacemos? Claro, eso sí es terrible. Tú tienes que dar el ejemplo. Eso no hay vuelta que darle. Tú tienes que dar el ejemplo. Y sobre todo los papás a veces que son menos adictos a las verduras y más adictos a la carne, ¿no? El asunto es que todos tenemos que comer. De preferencia a la mesa debemos comer todos. No hacerlo comer al niño separado, ¿no? Hacer la hora de comer que sea la hora de comer. Cuando el niño ya al año puede compartir la comida de los padres, entonces que todos coman a la misma hora y que todos demos el ejemplo de comer todo, ¿no? Porque si le haces una comida especial para el papá, tampoco eso está bien, ¿no? No, realmente, sobre todo si hablamos en términos generales y en la mayoría de las familias, pues yo creo que en la mayoría no se puede dar el lujo de hacer algo especial para el papá, claro, y diferenciado para el resto. Yo creo que tiene que ser compartido, eso es verdad. Claro. Pero sí existe ese tema de que se privilegie la alimentación a los adultos, y a los niños se les da lo que queda. Y ese es un serio problema, cuando el concepto debería ser al Debería revés. ser lo contrario, ¿no es cierto? Porque el niño necesita proteínas, por lo menos de acuerdo a su manito. Esa es la cantidad de proteínas diarias que el niño debe comer. Y a veces le dan la gran presa al papá, que ya está bastante bien nutrido. Que ya está bien nutrido. Exactamente, ¿no? Y siempre considerando el tamaño del estómago del niño. No es que el niño necesite grandes cantidades, pero si imagínense, si el plato le llenamos de arroz, necesita algún tipo de proteína, ¿no? La proteína puede ser carnes, puede estar en los pescados, en las menestras, quesos, claro, considerando cómo es que las menestras se deben de... Tenemos tanta riqueza nosotros de alimentos a nivel nacional. El Perú es privilegiado en ello. Sí. Y yo creo que todo este problema de anemia y de desnutrición es, por un lado, que no sabemos comer, ¿no? Por un lado, no sabemos dar los alimentos que debiéramos a los niños, y por otro lado, bueno, sabemos el gran problema de la salud pública, ¿no? Las enfermedades diarreicas que desnutren a los niños, eso es otro problema. Pero paralelamente, si nosotros damos
Por ejemplo, antes decíamos, está prohibido darle sopas a los niños, pero si dan una cosa bien espesa, donde esté con quinoa o con trigo, que a veces es más accesible y más barato, porque la quinoa se ha vuelto un poco cara. Sí, ¿no? se ha vuelto un tema de lujo. Ya no podemos dar quinoa. Pero la sangrecita, por ejemplo, el hígado, ¿no? Son cosas que alimentan mucho y hacen que el niño desarrolle tienen mucho mejor. fierro, tienen omegas. Claro. Realmente no necesitamos, y acá siempre estamos recalcando en ese tema, ya que estamos hablando de alimentos, que nosotros no necesitamos comprar los grandes carnes rojas, claro, y qué sé yo, que para el niño no es lo saludable. Por supuesto. Es bueno que consuman, es bueno que coman, pero por ejemplo, hacer un dulce de sangrecita, claro, hacer un guiso de sangrecita, las vísceras son muy importantes en la alimentación de los niños. Y siempre nos imaginamos, ¿no?, que tenemos que comprar las megacarnes, que realmente son interesantes, son importantes, pero no es lo único. Y es cuestión de balancear el tipo de alimento que se les va a dar. Y después, por ejemplo, darle su cucharadita de aceite de oliva, cosa que es un alimento muy bueno para las neuronas, ¿no?, durante el primer año. Y otra cosa en la que tal vez no hemos incidido es en los horarios, ¿no? El niño debe, la disciplina, los tiempos, ¿no? Los tiempos. El niño debe tener una cierta rutina con sus horas de comer, sus horas de dormir, de descansar, porque en ese tiempo también el niño procesa, su cerebro va procesando y va cimentando todos sus aprendizajes, ¿no? Entonces debe tener sus horas de juego, y su rutina debe ser una cosa respetada por los padres, ¿no? A veces los papás también, disculpen papás que les estemos dando un poquito con todo, pero yo creo que la primera responsabilidad recae en los papás. Sí. Y entonces a veces los papás, que tengo una reunión, que tengo un compromiso, que me voy a visitar a fulano, sutano, mengano, que me voy donde mi mamá, qué sé yo, y no respetamos los horarios de los chicos. Eso es bastante difícil, porque si no se establece la disciplina desde un inicio, 5 o 6 años es muy difícil establecerle horarios. Claro, y sobre todo pues, después cuando ya tiene que ir a la escuela, ya que tiene que llegar a cierta hora a jugar, después ya hacer su tarea si la tiene que hacer, después luego bañarse, dormir, ¿no? Pero es importante tener un horario, ¿no? Es importante tener un horario y respetar el horario de los niños, ¿no? Que y eso es responsabilidad de los adultos. Claro, es responsabilidad de los adultos y que los padres nos tengamos que sacrificar muchas veces, porque, bueno, esa etapa de crianza pasa tan rápido realmente, ¿no? Pasa tan rápido y vale la pena, es todo lo que invertimos en nuestros niños, ¿no? Y es un tiempo de 365 días cada año, sí, que después nos da mucha satisfacción. Por supuesto, porque cuando crecen ya el niño está encaminado, ya él solito es autónomo en hacer su régimen de vida también, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, especialmente porque acá no estamos hablando del factor económico. Estamos hablando de que bajo las circunstancias en las que tengamos nuestra casa, nuestro lugar, siempre puede ser agradable y siempre puede ser bien receptivo para los hijos. No importa las grandes mansiones o simplemente una casa sencilla. Inclusive ahora que tenemos muchas familias damnificadas en carpas, esa carpa también puede ser muy calurosa por las personas que están ahí, porque las cosas lo hacen las personas. Y el niño tiene que ver que los papás se aman, se quieren. Es otra cosa que a veces no sabemos, pero el amor alimenta. El amor de los padres alimenta a los niños, ¿no es cierto? Entonces a veces el papá, bueno, puede ser muy bonito con el hijo, pero no con la madre. Hay algo que falla. Algo que falla, ¿no? Entonces el niño que vive el amor realmente va a ser mucho más amoroso y mucho mejor ciudadano, que es lo que nos interesa, ¿no? Va a ser muy feliz y va a ser muy buen ciudadano, ¿no? Ya estamos, infelizmente ya estamos al final, tal como habíamos conversado, el tiempo se nos ha ido. Volando. Ya es prácticamente el final de esta conversación, porque ha sido una conversación que le agradezco mucho. ¿Qué consejo le darías especialmente a los adultos que tienen esta responsabilidad de hacer crecer a los chicos? Bueno, para volver al tema de bibliotecas, yo creo que destacar mucho la importancia del juego para el desarrollo del niño, ¿no? Yo creo que en cualquier nivel que nos encontremos, aún en los más humildes, nosotros podemos respetar el hecho de que el niño tiene que jugar para crecer,
¿no? Y que tiene que tener un ambiente que lo rotee de alegría y de juego, ¿no? Sí. Entonces, yo te agradezco mucho realmente la invitación, pero bueno, humildemente con lo que uno tiene de experiencia de vida, ¿no? Que son muchas, por el tipo de trabajo, investigaciones que se ha tenido. Sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, además que es un tema muy importante de cómo podemos mejorar la vida de nuestros niños. Gracias, hemos estado con Violeta Elisa Nazar Maineto, quien ha venido a hablar con nosotros sobre la importancia y esta nueva visión que se está teniendo con las ludotecas. Ahora nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos ya con la parte final de nuestro programa. Ante una situación de emergencia y desastres, los niños y niñas son los más afectados. ¿Sabes qué riesgos corren? Se incrementan las enfermedades infecciosas y estomacales. Sufren daños psicológicos que generan secuelas y alteran su desarrollo emocional. Muchas veces se tienen que separar de sus familias debido a la muerte de sus padres o apoderados o al desplazamiento de las poblaciones debido a la situación de emergencia. Pueden ser víctimas de maltrato físico y psicológico, explotación infantil y abuso sexual. Pierden los espacios educativos y las clases. Todos, desde el gobierno local, Estado y sociedad civil, todos tenemos que velar por la seguridad e integridad de la infancia. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bueno amigos, después de esta interesante conversación, porque es eso que hemos tenido, ahora cambiando de tema y siempre conservando nuestro objetivo de la primera infancia primero, estamos con Diana Faichín de ANI Prensa, quien nos va a dar las últimas informaciones ocurridas a nuestra primera infancia en estos días. Adelante, Diana. Muchísimas gracias, señora Coti. Bueno, bienvenidos a este pequeño espacio de la Agencia de Noticias de la Infancia. Para empezar, tenemos que ya se publicó la edición número 176 del blog del Grupo Impulsor Inversión a la Infancia. Aquí se analiza los principales políticas sociales y las metas realizadas a inicios de la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Además, tenemos la entrevista al padre Gastón Garatea, quien es coordinador del Grupo Impulsor Inversión a la Infancia. Él hace pues un análisis de la gestión del presidente Kuczynski. En la parte de la columna de opinión tenemos a la doctora Gloria Helfer, exministra de Educación y también miembro del Grupo Impulsor Inversión a la Infancia. Aquí ella nos plantea la necesidad de que durante el discurso presidencial se establezcan políticas claras con respecto a la infancia. También tenemos el análisis de los balances de las políticas sociales de parte de especialistas, el balance de las políticas de educación y salud. Entre otras noticias, tenemos que pues el 19 de julio se realizó la 8ª sesión del programa de 0 a 3 años, un buen comienzo de vida. Este programa tuvo como tema el desarrollo personal social en los primeros años. Aquí se tocó el tema pues del apego. Se concluyó que es necesario el apego durante los primeros años de vida y pues se recomendó no reprimir ni excluir pues estas emociones durante estos primeros años de vida.
Entre otros temas, tenemos pues que el Ministerio de Salud viene alistando una campaña de lactancia materna para el mes de agosto que se desarrollará del 21 al 26 de agosto. Esta campaña tiene como lema "Somos lecheros porque con la lactancia materna nos protegemos de la anemia". Durante esta semana se van a realizar diversas capacitaciones a las madres de familia y pues incentivándolas y enseñándoles sobre la importancia de la lactancia materna para sus niños. Por último, tenemos que ya es más de 1 millón de estudiantes que vienen perdiendo clases debido a las diversas huelgas que se han realizado en estas semanas. Esto según la sistematización de la información del Ministerio de Educación. Además, la ministra de Educación estuvo este domingo en el Cusco, dialogando pues con las principales autoridades de la parte educativa, y pues lamentablemente la ministra afirmó que no se llegó a ningún acuerdo y pues aún tenemos este problema de las huelgas con los profesores, y además el Ministerio de Educación manifestó que las regiones con mayor incidencia en estas huelgas son Cusco, Madre de Dios, Apurímac, Puno y Moquegua. Además, como parte de esta sistematización de la información, afirmaron que más del 90% de los docentes vienen acatando la huelga. Bueno, estas serían todas las noticias de la Agencia de Noticias de la Infancia. Regresamos con usted, señora Coti. Gracias, Diana. Realmente, preocupante el hecho de que no se llegue a un acuerdo, porque quienes van a ser pues afectados infelizmente son los alumnos. Yo creo que todos los adultos debemos ponernos de acuerdo en beneficio de nuestros niños. Ellos no pueden perder más clases, realmente no pueden ni deben perder más clases. Ya nuestra educación es bastante difícil, no necesitamos empeorarla más con horas que no se van a ofrecer. Bueno, y también quiero agradecer a todas las personas que nos están escribiendo, y a pesar de que el curso ya está avanzado, hay personas que nos han escrito y que se están registrando en el programa virtual de 0 a 3. Les agradecemos mucho porque es un tema muy importante, y a todas aquellas personas que insisten en querer inscribirse, nosotros les damos la bienvenida, les agradecemos por esa preocupación, porque nuestros niños siempre son, deben ser y serán los primeros en nuestras prioridades. Y bueno, y eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo que mañana en Ronda por la Infancia en Salgalú Radio tendremos otro tema importante, siempre considerando a nuestros niños como el primer factor de preocupación y el primer factor que debe estar siempre en nuestro entorno, siempre pensando en un futuro mejor. Y el futuro comenzó ayer, desde el momento que nuestros niños nacen. Bueno, y ahora sí nos toca despedirnos. Quisiera agradecer a la Fundación Bernard Van Leer que nos permite llegar a ustedes. Recuerden que nosotros tenemos una multiplataforma para llegar a ustedes también. En Facebook estamos transmitiendo en tiempo real, pero también queremos agradecer a Best Cable que nos permite llegar a ustedes a toda esta parte del cono, que tenemos la oportunidad de entrar en contacto con personas como usted, con intereses que nos identifican como es la primera infancia. Muchísimas gracias. La próxima semana estaremos con otro tema importante, siempre teniendo como objetivo fundamental nuestra infancia, nuestros niños, nuestras niñas. Hasta la próxima sesión y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.